Evangelio según San Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 5, donde estábamos considerando las bienaventuranzas. Y vamos a leer desde los versículos 1 al 10. Y aquí tenemos el secreto de la felicidad de los creyentes y también los rasgos de nuestro Señor Jesucristo, de su carácter, de cómo es Él. Cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando Él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Hoy nos vamos a fijar en el versículo 9, donde dice el Señor Jesús: bienaventurados, o dichosos, o felices, o benditos, o bendecidos, dichosos, bienaventurados, los pacificadores, los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Para ti, ¿qué es un cristiano? ¿Cómo definirías tú a un cristiano? ¿Es alguien que tiene unas ideas muy claras acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca del cielo, del infierno, acerca de la cruz, acerca de la gracia, acerca del perdón? Por supuesto, si la fe cristiana no consistiera también en enseñanzas, en pilares de doctrinas, pues no seríamos cristianos. Pero hay algo más. Un cristiano no es alguien que solamente tiene clara una serie de cosas y está de acuerdo con ellas y las cree de corazón, sino un cristiano, un creyente, es alguien feliz, bendito, dichoso, alguien diferente, alguien con un carácter transformado. Es alguien que está bajo la bendición de Dios. La Nueva Traducción Viviente traduce este pasaje: Dios bendice a los humildes, a los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, etc. Pero un cristiano es alguien feliz, bendecido. Sin embargo, cuando observamos nuestras vidas, parece que en vez de bendición lo que nos han echado es una condena. Parece que nos ha llegado una carta de Hacienda que tenemos que pagar 3.000 euros de impuestos. Sin embargo, parece que a los creyentes en común, o sea, creyentes comunes como nosotros, nos parece que estamos viviendo bajo una ley pesada que simplemente nos amarga la vida y simplemente nos causa tristeza y remordimiento y no sé, como una carga. Y eso no es ser de Dios. Porque Jesús dice: dichosos, bienaventurados, benditos. Sin embargo, nosotros, cuando interpretamos la Biblia, tendemos a mirarla como un reglamento que tengo que cumplir, como un libro de normas a los cuales tengo que someterme, como unas reglas que si no las sigo puntualmente puedo tener problemas, y que si las sigo, entonces Dios me recompensará. Pero ser cristiano es ser feliz, bendito y transformado. ¿Es así como te ves tú? Yo sé que tenemos enfermedades, temores,
problemas, necesidades, angustias. Sé también que tenemos aspiraciones que no se cumplen y nos frustramos. Pecados que cometemos contra otros y otros cometen contra nosotros, también los tenemos. Sé también que tenemos, no sé, llámale tú, pon lo que tú quieras, esas cosas que te pesan en el corazón, quizás sea tu pasado, quizás tu presente o quizás tu futuro. Yo sé que tenemos unas grandes losas, unas maletas que arrastramos a lo largo del camino de la vida. Sé que todo eso está ahí, porque no hay ninguna duda. Y la Biblia no lo esconde. Sin embargo, ser de Dios es ser bendito. Porque el reino de los cielos nos pertenece, porque seremos consolados, porque recibiremos la tierra como heredad, porque seremos tratados con compasión, porque veremos a Dios. Y como aquí dice, porque seremos llamados hijos de Dios. Esto es ser cristiano. Ser cristiano no es aburrido. Ser cristiano no es una carga. Ser cristiano no es una obligación. Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano no es un trabajo, no es un esfuerzo, no es algo que una tarea por cumplir para que nos paguen, como en el trabajo. Ser cristiano es gozar, es ser bendecido y disfrutar de un carácter distinto que el Señor, por su Espíritu Santo, ha formado en nosotros. El apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto no proviene de nosotros, sino proviene de Dios que nos ha reconciliado. Aquí Jesús está hablando de los pacificadores, de los que trabajan por la paz. No hay nada peor en esta vida que estar en enfrentamiento, en conflicto permanente. Esto es algo que realmente te amarga y te hace la vida tan dura, ¿verdad? Cuando estás en enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas. Y esto lo vemos no solamente por las guerras horribles que hemos tenido en la tierra y tenemos todavía. Y la multitud de personas que están muriendo y que están sufriendo por causa del egoísmo y del pecado del ser humano, de todos nosotros. Sino también hablo de los pleitos, celos, dificultades que tenemos entre las personas que nos rodean, incluso también entre las personas que nos congregamos en la iglesia, con las que también compartimos. Y por eso Jesús dice que aquellos que son benditos, son bienaventurados, son aquellos que trabajan por la paz, por aquellos que quieren vivir en paz, por aquellos que promueven la paz que ya tienen con Dios, quieren transmitirla también a los demás. Porque recuerda, si tienen un corazón limpio porque han sido lavados, si han reconocido su pobreza espiritual, como dice el versículo 3, y han venido al Señor para que les dé la riqueza que solamente Él puede dar, si han reconocido que no tienen ninguna justicia, sino solo la justicia que les viene de Dios, si han llorado por sus pecados, si han recibido misericordia, entonces ahora están en disposición ¿de qué? De que esa paz que ya gozan con Dios, quieren también extenderla a los demás, a la familia, vecinos, compañeros de trabajo, personas con las que te congregas en la iglesia, etc. Eso significa pacificador, alguien que hace la paz. Jimmy Carter, que fue presidente de los Estados Unidos durante un tiempo, ha sido uno de los grandes mediadores en los conflictos. Y lo llamaban a él, a este hombre Jimmy Carter, que por cierto es un cristiano. Lo llamaban a él porque él sabía de qué manera tratar con dos personas enfrentadas, incluso en un conflicto bélico. Lo llamaban al hermano Carter para que él mediara con el fin de acabar con el conflicto. Y felizmente nuestro hermano Jimmy consiguió que algunos conflictos se acabaran. Era un pacificador. Es un pacificador. Eso es un cristiano. Alguien que trae la paz y no el conflicto. Alguien que trae de parte de Dios la paz. Dios es el Dios de paz. ¿En qué guerra estás tú metido ahora? Porque siempre andamos de guerra. Mira lo que está diciendo Santiago capítulo 3, versículo 13.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Pero si vosotros tenéis envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejad de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Estos son los pacificadores, los verdaderamente sabios. Porque dice capítulo 4, versículo 1 de Santiago, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos? ¿De dónde nacen los conflictos y las guerras en las personas? Nacen de sus propias pasiones pecaminosas. El Señor Jesús lo dijo bien claro, de dentro del corazón del hombre sale ¿qué? El homicidio, la envidia, el rencor, todo lo malo se produce en el corazón del hombre y contamina al hombre. Y el apóstol Santiago dice que aquellos creyentes también estaban en rivalidades, en envidias, en enfrentamientos. Estaban ellos peleándose unos con otros. Entonces, ¿cómo podían estar felices? Porque verás, bienaventurados los pacificadores, pero si estoy en guerra, ¿dónde está mi felicidad? Bienaventurados los humildes, pero soy orgulloso, ¿dónde está mi felicidad? Bienaventurados los que lloran, pero si no lloro nunca por mis pecados, ni me arrepiento de mis pecados, ¿dónde está mi felicidad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero si no tengo hambre ni sed de Dios y de su justicia y de su gracia para mí, ¿dónde está mi felicidad? En ningún sitio, no la tengo. Y por eso muchos llevan puesto el traje de cristianos, pero por dentro están muertos. Muertos de tristeza, de envidia, de celos, de pleito, de amargura, de enojo, de rencor. ¿Dónde está la bienaventuranza? No la hay. Y por eso dice Jesús, bienaventurados los que trabajan por la paz. Ya sabemos que este mundo, en las palabras del apóstol Pablo, está en guerra continua. Capítulo 3 de Romanos, versículo 15. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. La guerra, el homicidio, el asesinato. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La paz se menciona en la Biblia 400 veces, lo cual quiere decir que es una gran necesidad y un gran don que solo Dios puede dar. No nos extraña que en el mundo no haya paz, porque dijo el Señor, no hay paz para los impíos, dice el Señor. Una persona que no tiene a Cristo es como el océano bajo una tormenta. Constantemente hay olas, constantemente hay espuma, constantemente hay movimiento. Y así, alguien que no tiene a Cristo está bajo la violencia del pecado. Y por lo tanto, estamos en guerra. Y para estar en guerra no hace falta pegarle un porrazo a alguien. Estaría bueno. Para estar en guerra simplemente hay que tener envidia, celos y rencor. Por eso, escucha lo que el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 13. Dice así, referente a la paz, vivir en paz. ¿Qué tendríamos que hacer los cristianos? Dice capítulo 12, versículo 13 de Romanos. Ayudad a los hermanos necesitados, practicad la hospitalidad. Bendecid a quienes os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que están alegres. Llorad con los que lloran. Vivid en armonía unos con los otros.
no seáis arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos, no te creas que es el único que sabes. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos. Procura hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. No toméis venganza, hermanos míos, dejad el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Un pacificador es alguien que confía en la justicia de Dios y no en la suya. Un pacificador es alguien que busca la justicia de Dios y no la suya. Un pacificador es alguien que bendice y no maldice, que hace todo lo que puede, lo que dependa de vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Y dice así también que no pagáis a nadie mal por mal, sino al contrario, en bendición, dejando a Dios que se ocupe de nuestra justicia, de nuestra causa. Cuando alguien comete un delito y es llevado ante el juez, y el juez finalmente le condena, puede apelar al Tribunal Supremo. Incluso puede apelar hasta el Tribunal Europeo, si procede. Y a veces se ha dado el caso de que alguien ha sido condenado por el tribunal, ha sido condenado por el Tribunal Supremo y finalmente ha habido una apelación al Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de los Derechos Humanos, el tribunal que está por encima de todos los demás tribunales, y esa persona ha sido allí recibida y finalmente se ha hecho caso a su caso. O sea, su caso ha salido adelante. Porque el Tribunal Supremo anuló las condenas recibidas por los otros tribunales. Escucha. Muchas veces la guerra se produce porque tú y yo sufrimos una injusticia fuerte, dolorosa, sangrante, traidora, humillante. Y nosotros queremos que los hombres nos den la razón. Queremos no la paz, sino la razón, la victoria. Queremos que la venganza. Detrás de una palabra justicia, y queremos justicia. En verdad lo que queremos, lo que nuestro corazón nos mueve, nuestro corazón malvado y perverso quiere es la venganza, que se sirve en plato frío. Pero cuando alguien es un pacificador, está dispuesto a hacer como Cristo, que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. ¿Por qué puede un cristiano vivir en paz a pesar de las injusticias? Porque él apela no al tribunal de los hombres, que nada somos, no a que le den la razón los demás, sino apela al Tribunal Supremo de Dios. Él deja su causa en las manos de Dios. Él deja todo en las manos de Dios y busca la paz, y busca la concordia y la reconciliación en lo que puede, en lo que está en su mano. A veces no es posible, pero lo que está en su mano. Hay veces en que las naciones se levantan en guerra, pero porque no se puede llegar a la paz, porque la otra parte se empeña en la guerra. Pero dice que lo que dependa de nosotros, y cuando tú dejas esa injusticia en el Tribunal Supremo de Dios, lo que está diciéndole a Dios, Señor, tuya es la venganza y tuya es la justicia, haz tú lo que tengas que hacer. Y entonces descansas confiado en el Señor. Lo que pasa es que nosotros realmente no confiamos en Dios. Decimos que sí, pero en verdad no confiamos en Dios. Necesitamos que los demás nos den la razón. No estamos dispuestos a esperar que Dios en su día haga la justicia que tiene que hacer. Queremos la justicia aquí, ya y ahora y a nuestra manera, Cuidado.
Pero eso no es lo que debemos hacer. Debemos buscar la paz. Por eso dice aquí, da lugar a la ira de Dios. Y el pacificador entonces buscará eso. Había un conflicto en la iglesia de Corinto entre hermanos. ¿Y qué crees que hacían ellos? Ir a los jueces mundanos entre hermanos, para que les dieran uno la razón al otro. Es decir, para que solventar ese problema. Y dice el apóstol Pablo, ¿por qué no sufres la pérdida? En vez de ir con la vergüenza, no hay entre los cristianos personas para mediar entre vosotros, pero si así no lo hubiera, vais ante los incrédulos que no son nada en la iglesia para que os hagan justicia. ¿Por qué no sufres la pérdida? La guerra se produce porque no estamos dispuestos a sufrir. No estamos dispuestos a sufrir la injusticia y la pérdida. A veces el dinero, pero a veces también el prestigio, o a veces en nuestra posición o nuestro orgullo herido y queremos vengarnos y salimos en guerra simplemente porque nuestro orgullo y nuestro egoísmo han salido victoriosos. Y Pablo dice, ¡sufre! ¡Aguanta! Y busca la paz. Porque si confías en Dios, Dios hará lo que tenga que hacer. Él hará resplandecer tu justicia como las estrellas en el cielo, dice el profeta. Y por lo tanto, los cristianos deben para siempre acabar con el conflicto. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 5. Dice, porque ahí también en esa iglesia eran un poco carnívoros, dice que se devoraban los unos a los otros. Tenían que tener una dieta de carne, ¿no? De carne espiritualmente hablando, carnal. Pero escucha lo que dice versículo 13 de Gálatas 5, la segunda parte del versículo. Más bien, servíos unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose unos a otros, yo a esa iglesia no voy, que me muerden. ¿Qué te parece? Una iglesia que muerde. Dice, si siguen mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado para que no acaben por destruirse unos a otros. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. El pleito entre los cristianos es morderse y devorarse como fieras salvajes. Y tú dices, ¿cómo puede ocurrir esto en una iglesia? Créeme, ocurre. Porque aunque somos de Cristo, nuestro corazón pecaminoso nos arrastra muchas veces por nuestro orgullo y nuestro egocentrismo a luchar y a pelear porque se nos haga la justicia carnal y humana, sabiduría nuestra y no de Dios. ¿Cuál es el remedio a esto? Dice el apóstol Pablo en el versículo 16. Así que os digo, hermanos, os digo, andad en el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque lo que desea, lo que es contrario al Espíritu, y al Espíritu desea, o es decir, que los deseos de la carne son contra el Espíritu, los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne. Y ahora dice el versículo 19, ¿cuáles son las obras de la naturaleza pecaminosa? Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, divisiones, sectarismos y envidia. Fíjate qué cadena de pecados que todos tienen que ver con una cosa. ¿A que sí? ¿Lo ves? ¿Lo ves tú también ahí? ¿Lo estás leyendo ahí? Fíjate. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, divisiones o disensiones, sectarismos y envidia. Todo ese cajón es. No somos pacificadores. Y ahora sigue diciendo, os advierto que los que andan en estas cosas no heredarán el reino de Dios. Claro, porque no son hijos de Dios.
los que viven en esas cosas, los que andan en esas cosas, los que están constantemente en esas cosas, no son hijos de Dios, porque Dios no produce guerra y pleito. Dios produce lo contrario, Dios es el Dios de paz. Por eso dice Pablo, no heredarán el reino de Dios, porque no son de Dios, no son hijos de Dios. Por eso dice 1 de Juan, el que no ama a su hermano no ha visto a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que odia a su hermano es un homicida, y ningún homicida tiene vida eterna en él. Pero el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad, dominio propio, paz. ¿Ves? La carne, guerra, el espíritu, paz. ¿Qué es lo que está dominando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que más prevalece en nuestras vidas? Si el Espíritu entonces nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, porque dice el versículo 24 de Gálatas 5, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Es decir, si somos de Cristo, hemos llevado nuestra naturaleza pecaminosa a morir con Cristo para siempre al pecado. Esa naturaleza pecaminosa ya no tiene que dominarnos, ya no puede ser el Señor de nuestra vida, ya no puede ser quien manda en nuestra vida. Esa naturaleza pecaminosa ha sido crucificada y reducida a la muerte, a la impotencia en Cristo, para que el nuevo hombre viva en Cristo Jesús. Por lo tanto, no pueden prevalecer esas cosas en nosotros, debemos luchar contra ellas por el Espíritu para hacer morir las obras de la carne. Sin embargo, estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos a ser pacificadores, porque se trata de eso. Son dichosos, son benditos los pacificadores, porque ellos son hijos de Dios. Es por esto, por lo que necesitamos ser reconciliados primero con Dios y después ser reconciliados con los demás. Es verdad que muchos intentan que haya paz en este mundo, se hacen todo tipo de organizaciones, de esfuerzos, y está muy bien. Todo lo que se pueda hacer en pro de la paz es correcto. De hecho, hay un premio Nobel de la paz que se da a las personas que han trabajado mucho para acabar con las guerras, y eso está muy bien. Pero la guerra está en cada corazón. Y si no es atacada ahí, si no es refrenada allí, de alguna manera saldrá. Y es por eso que necesitamos a Cristo, que Él reine en nosotros. Porque Jesús dice, son dichosos los pacificadores porque ellos son hijos de Dios. Un hijo de Dios no viene por voluntad de hombre. Juan capítulo 1 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad humana. ¿Por qué? Porque lo que engendra el hombre y la mujer es humano. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, ¿de dónde vienen los hijos de Dios? Los hijos de Dios vienen del Espíritu. Son engendrados de Dios. Es el Espíritu que nos hace nacer de nuevo para que seamos nuevas criaturas. Y por lo tanto, el yo pecaminoso y orgulloso y guerrero y rencoroso y envidioso y celoso, ese yo horrible quede destruido, crucificado, reducido a la impotencia, para que el nuevo yo en Cristo Jesús, lleno de amor, gozo, paz, etc., que se parece a Cristo, pueda reproducirse en nuestras vidas. Por este motivo, las personas que viven en el rencor y las personas que no dan ni un solo paso para acabar con la guerra, jamás han visto a Dios. Me da igual a qué iglesia vayan. Me da igual quiénes sean. Porque el apóstol Santiago dice que donde hay enojo y todas estas cosas, allí hay toda cosa malvada. Allí está Satanás y no Dios. En aquellas personas que pueden tener
en su mente mucha religión, teología y moralidad, pero en su corazón está la guerra contra su prójimo. Ahí no está el Espíritu de Dios. Y esto es algo evidente. ¿Por qué? Por el fruto. Porque ser cristiano no es estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Ser cristiano no es poder definir los pilares de la fe cristiana. Asistir a una iglesia, orar, leer la Biblia y portarse bien y ser buena persona. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es que tienes un corazón diferente. Que eres una persona nueva, renovada. Que eres bienaventurado porque eres pobre en espíritu. Porque lloras. Porque tienes hambre y sed de justicia. Porque tienes un corazón limpio. Porque eres compasivo y misericordioso y porque buscas la paz. Y una manera muy práctica de buscar la paz es simplemente controlar la lengua. Oh, qué difícil es esto, ¿eh? Qué problema tenemos con la lengua. Santiago capítulo 3, lo puedes leer en casa esta tarde si tienes ánimo. Te animo a que lo hagas. Santiago capítulo 3. La mayoría de los pleitos y de las luchas vienen por esa maldita lengua. Que la misma lengua que bendecimos a Dios, Cristo Redentor, después con la misma lengua, ¡quita! ¡Quita que no vales para nada, inútil! Cristo Redentor. Ya soy tonto aquí. ¿Te suena de algo? La solución no es dejar de cantar Cristo. Tienes que cantar Cristo, pero también tienes que controlar tu lengua. Pero la inmensa mayoría de las veces el problema es que no nos podemos callar. Tenemos que dar nuestra opinión y tenemos que dejar que nuestra sabiduría infinita llene el universo. Porque nuestras palabras son tan maravillosas, son tan inspiradas, son tan llenas de toda la sabiduría, vida y por haber, y es tan importante mi opinión, que aunque se enfaden conmigo y provoque un problema y una dificultad y una tensión y dañe a otros y perjudique a otros y no hable para edificación sino para destrucción, ¿a mí qué me importa? Con tal de que me oigan. Pero si lo que vas a hablar no trae paz, ni santificación, ni bendición, ¡cierra tu boca! No hace falta que lo digas. ¡Muérdetela! ¿Para qué? ¿Para traer daño? Sea vuestra palabra dada con gracia para saber qué tenéis que responder a cada uno. Y créeme, muchas veces la mejor respuesta es cierra la boca. Cállate. Porque no vas a ganar nada y vas a perder todo. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz enmudeció y no abrió su boca. Y cada vez que Jesús habló en la cruz fue palabra de bendición. Y hubo una palabra que Jesús dijo para sus enemigos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchos vienen a provocarte a ti, cuando no lo haces tú, pero vienen a provocarte a ti para insultar, para decir, pues simplemente di en tu corazón: Padre, perdónale, porque perdónalo. La paz se produce cuando podemos controlar también nuestra lengua. Y dice el Señor que sea vuestra palabra con gracia.
Es decir, nuestras palabras deberían llevar la gracia del Señor para bendecir a la persona, para cuidar de la persona, para llevar a la persona a Cristo, para traer algún bien para la persona. Pero si no vas a llevar gracia, sino pecado y veneno, pues trágate tu veneno tú. Así no le perjudicas a nadie. Por ese motivo, debemos entonces buscar que como hijos de Dios nos parezcamos a Él, trayendo siempre la palabra oportuna o, en su defecto, guardando silencio. Mi abuela decía, en boca cerrada no entran moscas. ¿Has oído tú ese dicho? Ni mosquitos. Ni moscas ni mosquitos. Y a veces, por amor a Cristo y por amor a la paz, hay que callarse. Y el Señor hablará. Amén. Cállate tú y deja que Dios hable. Y finalmente, quiero que nos fijemos en aquel que hace la paz con nosotros, que nos da la paz, que no es nada más, nada menos que el príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Nuestro Señor Jesucristo. Mira, dice en Efesios capítulo 2, mira esto. Cristo es nuestra paz, Efesios 2:14. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos, requisitos, y esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Y Él vino y proclamó paz a vosotros que están lejos y paz a los que están cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Cristo murió para que nosotros podamos vivir en paz. Para que podamos vivir en paz con Dios, porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Para poder vivir en reconciliación con Dios, Él fue quien nos buscó a nosotros que estábamos en enemistad, vino para sacarnos de esa enemistad y darnos de nuevo la comunión con Él. Y ahora que estamos en comunión y en paz con Dios, debemos también estar en paz con todos. Los que dependan de nosotros, estar siempre en paz con todos. A veces hemos visto alguna persona que antes se congregaba en la iglesia y nos dicen, pero sí, yo no voy al culto ni nada, pero yo estoy muy bien con Dios. Ah, sí, entonces si estás muy bien con Dios, ¿qué te impide reunirte con las personas de Dios para el culto? No, pero es que con lo que pasó, fulanito y menganito. O sea, estoy muy bien con Dios, pero estoy muy mal con otros. ¿Pasa algo ahí o no? ¿Lo ves normal eso? Yo estoy muy bien con Dios, pero a este ni agua. Yo estoy muy bien con Dios, pero cuando fulanito va, yo no voy. Cuando menganito va, conmigo que no cuenten. Bienaventurados los pacificadores, porque estos son hijos de Dios. Los hijos son los que heredan la casa, los que gozan del Padre, los que disfrutan de la herencia. Los hijos son los que se parecen a su Padre, los que llevan un ADN parecido, los que tienen un carácter parecido. Y Jesús dice en el Sermón del Monte, si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os ultrajan, os persigan, bendecid y no maldigáis, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Me hacía gracia que mi primo, cuando nació su hijo, fui a su casa y tenía una caja de herramientas de juguete. ¿Por qué? Porque el niño veía a su padre jugar trabajar con las herramientas y él quería hacer como su padre. Entonces le compró unas herramientas, unos alicates,
una llave inglesa, un destornillador de juguete, porque el niño quería, como su padre, trabajar. Y cuando yo era bien niño, mi padre me regaló un juego de albañilería. No sé qué pasaría con eso. Un palustre pequeño, una paleta pequeña, un alfiche o una picoleta. Porque yo quería, como mi padre, trabajar. Después me lo pensé mejor. Aunque trabajé años con él. Pero ¿qué es lo que quiere un padre? Perdón, ¿qué es lo que quiere un hijo? Pues como su padre, tener las herramientas y poder trabajar. Y entonces, ¿qué es un cristiano? Alguien que dice, yo quiero parecerme a mi padre. Mi padre es el Dios de la paz. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, mi Salvador, es el príncipe de paz. Y Él luchó y murió y sacrificó su vida para darme esa paz. Él hizo todo lo posible y consiguió traer la paz. Y lo consiguió con una cruz. Si yo, para traer la paz, tengo que morir al yo, a la justicia propia, al orgullo, al aplauso de los demás, a la reivindicación, a mis propios intereses, a mi propio dinero, a lo que fuera, para vivir en paz con todos los hombres, lo haré. Porque es bienaventurado, es dichoso, es feliz el pacificador, porque es un hijo de Dios. ¿Eres tú un hijo de Dios? Si eres un hijo de Dios, haz las paces, vive en paz, usa tu lengua para traer paz. Vive en paz con Dios, vive en paz con los que te rodean, vive en paz con tus hermanos. Perdona si te ofendieron, pide perdón si ofendiste. Vivamos en paz, porque son hijos de Dios y bienaventurados los que así viven. Amén. Amén. Vamos a cantar el cántico